Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Worlds Across Spanish Podcast. Un podcast de español en español para aprender español. Hoy vamos a hablar de un fenómeno viral que están viendo en todas partes del mundo. Vamos a hablar del Eternauta desde Argentina para el mundo. Así que comencemos. Hola, hola, como siempre estoy aquí con mis compañeros, amigos y cofundadores de Worlds Across. Vicky Sánchez, ¿cómo estás, Vix? Bien, bien. ¿Qué tal estuvo la serie? ¿La viste completa? Me gustó, la vi en un fin de semana, estuvo cool. Hiciste la tarea, tú sí hiciste la tarea. Yo hice la tarea, ¿sabes cómo soy yo? No como, Fiel no a la como tarea. Osmel y yo viendo TikTok 5 minutos antes de entrar. Horrible. Pero bueno, al menos vimos el primer episodio, ¿no? Así es. El primer episodio que estuvo genial, me gustó mucho. ¿Te quedaste dormido? No, pero decidí no seguir viendo. Ya era tarde. Pero ibas encaminado. Sí. Pero ¿qué te pareció hasta ahora el primer episodio? La verdad me gustó mucho, más allá de la serie, el nivel de las producciones argentinas, muy bien. Entonces, para todos aquellos estudiantes que no hayan probado alguna vez el cine o las series argentinas, denle una oportunidad. Está aumentando de nivel. Y bueno, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del Eternauta, ¿no? Una serie nueva, está en Netflix. ¿Cuánto tiempo tiene más o menos en la plataforma? ¿Como 2 semanas, 3 semanas? Como 2 semanas, sí. Sí. Está... Es una miniserie, ¿no? Tiene ¿Cuántos 6 capítulos. ¿Lo viste completos? Los vi completos. ¿No te quedaste dormida? Me quedé dormida. Espera, no, pero no tiene Buena que dormir. serie. Pero te digo, la vi toda en 2 días. Entonces, hubo un día que ya era tarde, tenía sueñito y me empecé a quedar dormidita y dije, no, ya, seguimos mañana. Y el último capítulo me costó un poco más verlo porque... ¿Malo? No, me quedaba, no sé, me daba sueñito, pero estaba bueno. Bien. No voy a spoilear el último capítulo, eso sí, vamos a hablar más que todo del primero, pero quiero que vayamos como un paso atrás de dónde sale el Eternauta. Y resulta que es un cómic argentino de los años 50, de 1950 y algo. Tiene una secuela, o sea, hicieron primero en 1950 y creo que después para 1970, por ahí, salió la secuela. Y había algo con el que lo escribió, ¿no? Que eran perseguidos Después políticos. tuvo que pasar a la clandestinidad de acuerdo a YouTube Shorts. Que vio Juan hace 5 minutos. Pasó a la clandestinidad por de alguna manera tener relaciones con los montoneros, ¿no? Sí, aparentemente como que sus hijos fueron desaparecidos también. Entonces sí, ha habido un debate también porque se ha querido politizar un poco porque hubo una segunda entrega del cómic Durante la dictadura, ¿no? Durante la dictadura y esta segunda entrega fue un poco más politizada, más ideológica. Pero realmente hasta lo que hemos visto de la serie y lo que mencionó Franco... Sí, realmente yo no le veo tintes políticos Tampoco al se menos los vi hasta ahora. y ya yo la terminé. Háblanos un poco de qué va. Tú que tienes todo La que fresco, tengo. danos la sinopsis. Por cierto, pregunta rápida. Vicky, ¿sabes qué significa Eternauta? Un O Juan. astronauta, es como una especie de astronauta eterno. Interno, como de la Interno. Tierra. No sé. Ok, es eso, sí, es de eterno y de nauta. Mira. Ey, buen dato. No, porque es curioso, porque será un navegante del internet. Pero está... buen dato de color, buena Bien. adivinada. Bien, la serie, para dar una sinopsis, y si me empiezo a pasar de capítulos y ya quiero spoilear, deténganme. Buena palabra, spoilear, por Es cierto. una... Spoilear. Eva, ¿Traducción al español? La usamos así sin problema, pero... ¿Qué podría ser? Como, no me la arruines. Sí, pero súper antinatural. Sí, no, Spoilear es el verbo. Úsenlo con toda libertad. Póngale, ni siquiera Pero spoiler. qué chimbo. Sí, no pueden decir spoilear. No, me spoileaste la serie. Es una primicia no solicitada. Muy elegante. Me spoileaste, chico. Pero bien, cuéntanos. Entonces, nada, es como que en la noche en Buenos Aires, todo se desarrolla en Buenos Aires y de repente se va la luz
Entonces la gente es como, ¿qué está pasando? Y empieza a caer como una nieve y estamos en ese momento es verano. Entonces es como que ya va, la nieve no tiene sentido. Y empiezan a ver como la gente que está afuera se empieza a morir. Entonces se dan cuenta, ellos en ese momento están encerrados en la casa y se dan cuenta que esto está afectando afuera. O sea, tienes que estar en contacto con la nieve o como respirarla y que eso te mata. Eso te das cuenta al principio. Entonces, bueno, después se desarrolla desde, ¿qué está pasando? Exacto, todo el drama, ¿qué está pasando en la Tierra? Fin de mundo, se acabó todo, ¿cómo nos salvamos? Muy bien. Bien populares las series apocalípticas, ¿no? Sí. Porque no sé si están viendo The Last of Us. Claro También. que yes. Cuando comparan el No, Eternauta... No la he visto. ¿No? Uy. Bueno, prepárate. No, pero cuando, por ejemplo, comparas el Eternauta a The Last of Us, y digo, en calidad técnica, yo no veo que tengan mucho que envidiarle a The Last of Us. De verdad, o sea, la calidad está muy bien hecha la serie. Sí, de acuerdo. Muy bien hecha, me encantó. Muy Se le ve que le pusieron presupuesto que da miedo. Ahí con el product placement de la gotita, de sillas.com. Está... Carrefour, que yo siempre le digo Carrefour, pero es como Carrefour. Carrefour. Bueno, pero nadie le dice Carrefour. Bueno, pero aquí vengo a Bueno, instruirlo. Carrefour. Es un mercado que está aquí en Argentina y le metió que la mitad de la película la hizo Carrefour. Sí. Es verdad, sí, a veces era como muy obvio lo de la publicidad, pero se deja pasar porque claramente así fue como Es la buena. financiaron la película. Es muy buena la serie. La serie. Hablemos un poquito de la velocidad, de usar el Eternauta para practicar el español, si realmente puedo hacerlo, ¿no? Uf. No sé, yo tengo una confesión y es que yo la vi con subtítulos. Bueno, yo también. Ey, Es que es lo mejor. Honestamente, uno se pierde muchas cosas. O sea, la serie es muy argentina y yo todavía pierdo algunas cosas por la rapidez. Imagínense, yo tengo 5 años acá. Entonces, para un estudiante, yo creo que con subtítulos y todavía va a costar un poco. O sea, hay muchas cosas que van a tener que sacar por contexto, porque si quieren entender todo, palabra por palabra, frase por frase, olvídenlo. Sí, No va a pasar. La verdad, la velocidad me sorprendió. Porque yo estoy como que... voy tranqui, iniciar el episodio. Y cuando veo bla, 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 de verdad, y nosotros vivimos acá en Argentina y estamos acostumbrados al acento, pero me pareció súper rápida la velocidad, ¿no? Y las palabras que usan, las expresiones no son fáciles de entender. Además está todo un asunto generacional que inicias y bueno, muy rápidamente te integras a un grupo de personas entre 50 y 60 años que están muy hablando entre ellos, con chistes internos. Gran punto porque hablaba Vicky que hay que buscar mucha información del contexto y es que eso lo hace complicado porque el contexto es de ese grupo de amigos. Y es muy abrupto. Sí. Pero eso es un buen desafío, la verdad. ¿Se puede? Sí. Se puede, usen subtítulos, yo también lo usé. También hay mucho murmullo, ¿no? Mucho conversación inteligible, ¿no? O sea, en un tono muy bajo, los subtítulos ayudan mucho. Pero bueno, yo creo que el mensaje aquí principal en esto es que lo dicen Vicky, lo dices tú, ¿no? Usaron subtítulos. Sí. Yo no, pero, pero la verdad no los culpo. O sea, incluso para un nativo es difícil seguir el ritmo y es como cuando estás leyendo una novela o algo y tú dices como que, ¿qué? Bueno, supongo que esto me va a servir más adelante. Yo lo que diría es como, si son estudiantes viendo la serie, que no se dejen, que no se queden pegados como en ciertas frases, expresiones que no entiendan, sino déjenlo fluir. Al final la serie la van a entender, pero sí, no se queden pegados como en pequeñeces. Entiendan la interacción entre amigos, ¿no? La situación, me gusta. Porque por lo menos hay una escena que incluso la publicaron en el Instagram de Worlds Across, una escena en la que no se entiende absolutamente nada. Hay un juego de palabras entre amigos y es como, ¿qué está pasando? De hecho, ahí se zarparon, de verdad. De hecho, vamos a ver este extracto de esta conversación y vamos a hablar un poco de ella, ¿no?
Y eso me gusta del contrincante. Que sabe que va a perder, pero igual lo intenta. Qué lindo que sea. ¿Se largó ya o está relampaqueando? Va a llover, verga. Yo sabes que dejé el paraguas arriba de la repija. ¿Sabes que me dan ganas de llorar? Ruso. Hace 30 años que dicen la misma estupidez. Mira. Poquito, Ruso. Bueno, realmente entender allí es un desafío. Yo lo vi y dije, después de 7 años, entendí el 10% de lo que dijeron. No, ¿en serio? ¿Tan poquito? Entendí pija, entendí como que cuando Darín dice Pija que y verga. ridículo que tal, pero o sea, ya ahí no estaban haciendo juego de palabras. sí, no, los juegos de palabras olvídate. No, yo creo que una sola no entendí la de, o sea, se largó ya. Ajá. No, Esa sí esa no la entendí. ¿Esa era venezolana también, No. entonces? No, pero aquí dicen mucho se largó a llover y después largó ya, pues uno como que ¡Ay, sí! conecta. El que conectó todo. ¿Qué es una argolla? No, pero para explicar. Bueno, una argolla, en serio, literalmente es esto, ¿no? Es una argolla. No es una mala palabra la no es argolla. una mala palabra. Aquí, para decir que va a llover o que está lloviendo, ¿no? Comenzó a llover es se largó a llover. Muy bien. Y bueno, la argolla hace referencia aquí en Argentina al órgano genital femenino, ¿no? Entonces es una manera de un juego de Qué palabras. fancy para explicarlo. Bueno, ¿no? Los profes. Ok, esa fue la única que me costó. De resto, las entendí todas. Después vi el video con Osmel y me dio risa. ¿Cuál fue la que tú no entendiste? Huasca, el de Huasca. Ah, yo tampoco. Ni el paraguas. El paraguas. El paraguasca. Paraguasca. Abrir el No. paraguasca. Esa sí la entendí yo. Claro, porque abrir Porque el tengo- paraguas... Las expresiones tienen que ver porque escucharon como que iba a empezar a llover, ¿no? La Se lluvia. largó a llover, empezó a llover. Entonces todas las expresiones que usan el juego de palabras tienen que ver con ese acontecimiento. Entonces, abrir el paraguasca es una unión de abrir el paraguas Paraguas, para no mojarte y Huasca. huasca, que es una manera de decirle al semen. Eso de verdad Acá en Arge- no lo hubiese adivinado porque me recordó a la palabra ayahuasca, ¿no? Sí. Que es como una especie de... Droga alucinógena. alucinógeno. Sí. Ajá. Sí, pero nada que ver. Nada que ver. Nada que pero sí, realmente son expresiones, juegos de palabras bien interesantes. Por ahí hay otra, ¿no? Relampajeando. Claro. Que viene la composición entre relámpago Ajá. y pajear, que es... Masturbarse, la masturbación. Exacto. Sí. Todo muy bien explicado, muy científico. Me No. encantó. Cero caras rojas. Estamos mejorando mucho nuestro podcast. Profesionales. Pero sí, es una conversación entre amigos. Creo que es relativamente común en Latinoamérica estos juegos, ¿no? Como que... no sé. Ahora, por cierto, en esa escena están jugando al truco. Ajá. Y Sí. el truco que yo, bueno, sí lo sabía, creo que incluso lo hemos hablado un poco en el podcast, pero que yo pensaba que era muy venezolano, muy de la costa, de Oriente, y no, resulta que es súper popular en Argentina. Súper popular. Messi juega truco. Sí. De hecho, y el Ángel Di María, si no me equivoco, Franco después me matará si me equivoco, pero creo que Ángel Di María se tatuó, tiene un tatuaje relacionado con ¿Sí? un número, una carta de copas, Ah. porque hay toda una serie de... Se creó un mito alrededor de que estaban jugando... Sí, yo lo vi en el El documental. 6 de copas o algo así, creo. y es algo que les trajo como buena suerte para ganar la Copa América y el Mundial. Sí. Pero es algo, es como todo un rito que los jugadores de fútbol de la selección argentina empiezan a jugar truco antes de jugar. del Y eso. campeonato. Igual es interesante los insights culturales que da la serie, ¿no? Realmente el truco, cómo hablan entre amigos, ¿no? Creo que uno puede, más allá, un estudiante de español, más allá de practicar la lengua, ¿no? O recibir input a través de la serie,
también recibe mucho insight cultural, ¿no? Puede entender cómo es la vida de un argentino acá. Sí, a mí otra cosa que me gustó, o sea, yo como sabía que venía de un cómic viejo antes de ver la serie, pensaba que iba a estar como inspirado así tipo años 50 y nada que ver. La serie está hecha con el contexto de hoy en día, incluso incluyen un poco la migración venezolana a Argentina. O Muy sea, loco. Muy, muy loco. ¿Ya llegaste a esa sí, parte? sí. Ok, sí, yo vi que eso fue en el primer capítulo. Hay un personaje venezolano, no soy muy fan, pero o sea, está representado un poco la realidad. Artísticamente hablando, dices que no... Lo que pasa es que me pareció forzado, Exagerado. muy exagerado, que incluso yo llegué a pensar que no era una actriz venezolana. Dije, bueno, debe ser que es una actriz argentina que la pusieron con un rol venezolano, porque físicamente no me parecía venezolana, no sé por qué. No, un poco, porque tiene tatuajes, tiene piercings, eso es más argentino. No, pero sí, ponle pelo y es venezolana. Ok. Porque las facciones... Bueno, el punto es que se sentía como que el guión estaba escrito por alguien como que estaban tratando de meter el venezolano por todos lados. Era pana cada 2 segundos y coño y vaina. Me pareció exagerado, pero Hola, bueno. ¿cómo están? Traje unas arepas. Están bien chéveres. Así empieza. Entonces no pude. Pero estaba bien. Pero obviamente si ustedes sí quieren practicar con sus tutores venezolanos o argentinos, pueden ir a worldsacross.com, una free class on us, para que practiquen, ¿no? Pero sí, yo creo que este personaje me llamó la atención, pero sentí un poco de demasiado estereotipo. No sé si se ajusta quizás a la realidad y eso es lo que me golpea. Pero sí, lo que hace y todo, cómo se expresa, pues fue como wow. No, creo que le aporta un toque interesante y diferente. Toque de color. Sí, no, porque de repente están hablando todos en como que muy argentino y llega alguien, entonces eso enriquece la experiencia para alguien que un aprendiz de español que vaya a ver esta serie, creo. Que puedas hacer el contraste e incluso los desafíos a ver si pueden identificar aquellos que no estén muy familiarizados con el acento argentino y el acento venezolano. Bueno, sí, con el venezolano, con nosotros. Si están aquí, están familiarizados. Que más bien busquen a los Trust argentinos. me. Pero los desafíos a que encuentren a este personaje venezolano en el primer episodio y bueno, nos comenten si saben quién es. Para ir terminando, ¿vieron algún lugar? Nosotros estamos muy, muy cortos. Pero ¿viste algún lugar, Vicky? Porque vives en Buenos Aires, ¿no? ¿Viste algún lugar que tú dices, yo fui, yo sé dónde es? Sí, ahí, o sea, una gran parte se desarrolla en la General Paz, ¿no? Ajá. ¿Alguien la vio? Y bueno, no sabe cuál es la General Paz. Bueno, No, obvio. no fue que pasé por ahí, no es como, ese es el Carrefour de la esquina, no. Pero identifica los lugares. Ignacio sí identificaba los lugares. Ignacio es nuestro argentino, el Nuestro argentino argentino Vicky. de confianza. Pero bien, bueno, yo creo que no queda otra cosa sino recomendarles que vean la serie, ¿no? Que vean, le pongan subtítulos, pero disfrútenla. Creo que es una producción de alto nivel, ¿no? Sí. Sí, atrévanse a ver este tipo de series que no necesariamente está pensada para que un extranjero la vea en el idioma local. Tal vez dirían que, bueno, seguramente le invierten mucho en el doblaje y también en las traducciones, pero le recomendamos que vivan la experiencia. Atrévanse. Si están escuchando este podcast, lo pueden hacer. No le tengan miedo. Si se asustan un poquito con el primer episodio, No se asusten. calma, pongan los subtítulos, repitan si es necesario. Y lo que decía Vicky, ¿no? Se enganchen con entender cada una de las palabras. Entonces dicen, si a Vicky y a Juan les costó, normal. Y si llegan al último capítulo y no entienden nada, tranquilos, me pasó lo mismo. Yo estoy esperando la segunda temporada porque en el último capítulo quedé como, demasiadas dudas, muy pocas respuestas. Muy bien, me gusta. Bueno, nos vemos en el próximo episodio de Worlds Across Spanish Podcast. Chao, Adiós. chao. Chao.